Los 5 hermanos Sullivan se negaron a separarse. Vivían juntos, se alistaron juntos y sirvieron en el mismo barco. Trágicamente perecieron juntos. Pero durante décadas, su lugar de descanso final fue un misterio. Cuando el equipo de investigación de un multimillonario finalmente localizó los restos del USS Juno, no solo buscaban metal, buscaban cerrar un capítulo, pero lo que encontraron fue un barco que se negaba a envejecer. El estado de los restos dejó a los expertos en shock. Era casi como si el barco estuviera esperando a que alguien regresara y encontrara la verdad. La zona de medianoche reveló una pesadilla de metal. El petrel es propiedad del patrimonio de Paul Allen, el cofundador de Microsoft. Invirtió millones en construir un barco que pudiera ir donde nadie más podía. Pero la estrella del espectáculo no es el barco, es el vehículo submarino autónomo, o AUV. Esto no es un tipo en un traje. Es un robot amarillo equipado con sonar y cámaras de alta definición capaz de sumergirse a profundidades que aplastarían un submarino nuclear como una lata de refresco. El 17 de marzo de 2018, el equipo bajó el AUV al agua. La profundidad objetivo era asombrosa, 4.200 metros. Eso es casi 5 kilómetros de agua presionando hacia abajo. Mientras el robot descendía, atravesó la zona de medianoche. La luz solar desaparece completamente después de unos cientos de metros. Después de eso, es oscuridad total y eterna. La temperatura desciende hasta casi el punto de congelación. Es un vacío silencioso y presurizado. El equipo en la sala de control observaba la señal del sonar. Durante horas no vieron nada más que lodo y rocas. Es un juego aburrido y tenso de espera. Estás mirando una pantalla esperando ver una línea recta. La naturaleza no hace líneas rectas, solo los humanos las hacen. Entonces, sucedió. Una forma artificial y definida apareció en el sonar. La sala quedó en silencio. Innocents Lex maniobraron el AUV más cerca y encendieron los reflectores de alta intensidad. La oscuridad retrocedió, y de repente apareció una pared de acero. No era una roca, era la popa de un buque de guerra. Y allí, increíblemente, las letras aún eran visibles. Juno. Los expertos quedaron en silencio. Normalmente los barcos que han estado hundidos tanto tiempo están cubiertos de gruesas capas de crecimiento marino. Parecen arrecifes peludos, pero aquí está el detalle. A esta profundidad, la química del océano es diferente. Hay muy poco oxígeno. Casi no hay alimento para la vida marina. Así que el barco no estaba cubierto de vida. Estaba desnudo. Parecía que lo hubieran colocado allí ayer. La pintura aún estaba fresca. Se podían ver los remaches. Pero mientras el dron se movía a lo largo del costado del barco, el asombro se convirtió en horror. El barco no estaba entero. El metal estaba retorcido y desgarrado de una manera que parecía antinatural. Placas de acero, gigantes, de varios centímetros de grosor, estaban arrancadas como cartón mojado. El dron sobrevoló la cubierta. Los expertos vieron los cañones antiaéreos. Estaban oxidados, claro, pero aún apuntaban hacia arriba. Estaban trabados en la posición en la que estaban la mañana del 13 de noviembre de 1942. La tripulación luchó hasta el último segundo. La cámara se asomó a las oscuras aberturas del casco. Fue entonces cuando el silencio en la sala de control se volvió pesado. No estaban mirando solo una máquina, estaban mirando una tumba. Dentro de los restos podían ver cables, pasillos y equipo. La preservación era tan buena que se sentía intrusivo. Se sentía como si estuvieran espiando un momento que debía ser privado. Y escuchen esto, el campo de escombros contaba una historia aún más aterradora. La proa y la popa fueron encontradas a casi 1 kilómetro de distancia. Esto confirmó los informes de la guerra. El barco no se hundió, lentamente, se partió. La fuerza necesaria para lanzar la mitad de un crucero tan lejos es incomprensible. El sumergible encontró las hélices. Estaban dobladas, pero no por golpear el fondo. Estaban dobladas por el torque de los motores funcionando a toda velocidad cuando el barco murió. El Juno estaba huyendo por su vida cuando fue alcanzado. Esta confirmación visual resolvió un debate de décadas. Algunas personas pensaban que el barco se había volcado. Otros pensaban que se rompió lentamente. Los restos prueban que fue instantáneo. Los expertos miraban las pantallas, dándose cuenta de que 687 hombres nunca tuvieron oportunidad. Pero para entender por qué el barco está en pedazos, tenemos que volver a la noche en que sucedió. Tenemos que mirar la pelea de cantina que selló el destino del Juno. La explosión que lo hundió fue solo el comienzo del horror. Una chispa para acabar con todo.
La detonación del pañol de municiones para entender la tragedia. Hay que entender el barco. El USS Juno era un crucero ligero clase Atlanta. Era hermoso, era rápido, capaz de alcanzar 32 nudos. Fue diseñado para ser una plataforma antiaérea, erizado de cañones para proteger portaaviones. Pero la velocidad tiene un precio. Para hacerlo rápido, los diseñadores eliminaron el blindaje. Su piel era delgada, básicamente era un cañón de cristal. Podía causar daño, pero no podía recibirlo. En noviembre de 1942, la batalla por Guadalcanal estaba alcanzando su punto máximo. Los japoneses intentaban reforzar sus tropas en la isla. La Marina de Estados Unidos tenía que detenerlos. En la noche del viernes 13, sí, en serio, las dos flotas colisionaron en la oscuridad. No fue una batalla naval estratégica. Fue una pelea a cuchillo en una cabina telefónica. Los barcos estaban tan cerca que no podían bajar sus cañones lo suficiente para golpear los cascos enemigos. Se disparaban a los puentes a quemarropa. El Juno estaba en medio de todo. Al principio de la pelea, un torpedo japonés impactó en su sala de calderas delantera. La explosión con bola cubierta y rompió su quilla. Perdió la dirección. Quedó paralizado, pero no se hundió. Todavía no. La tripulación logró alejarse cojeando. A la mañana siguiente, el Juno se retiraba con un pequeño grupo de barcos estadounidenses maltrechos. El sol había salido. La tripulación probablemente pensó que habían sobrevivido lo peor. Estaban exhaustos, bebiendo café y atendiendo a los heridos. Entonces el océano los traicionó. Acechando bajo las olas estaba el submarino japonés I-26. El capitán Minoru Yokota vio los barcos estadounidenses moviéndose lentamente. Alineó su disparo, lanzó una ráfaga de torpedos. La mayoría falló, pero uno no. Este torpedo era un tipo 93, apodado Lanza Larga. Era el torpedo más avanzado de la guerra. Funcionaba con oxígeno, lo que significaba que no dejaba rastro de burbujas. No podías verlo venir. Y llevaba una ojiva masiva. Casi 500 kilogramos de explosivo de alto poder. El torpedo en realidad estaba destinado a otro barco, el USS San Francisco. Pero lo pasó de largo e impactó en el Juno. Y aquí está la parte aterradora. Golpeó al Juno exactamente en el mismo lugar donde el primer torpedo había impactado la noche anterior. Pero esta vez, el blindaje ya estaba comprometido. Atravesó directamente hasta el pañol de municiones. El pañol de municiones es donde el barco almacena toneladas de pólvora y proyectiles. El resultado fue una detonación devastadora. El Juno no solo se rompió, se vaporizó. Una columna masiva de humo amarillo y púrpura se elevó 900 metros en el aire. El capitán del USS Helena, que observaba desde cerca, escribió en su bitácora: fue entonces cuando el Juno explotó con toda su tripulación. La explosión fue la más horrible que he visto jamás. El barco desapareció completamente en 42 segundos. Piensen en ese número, 42 segundos. Eso no es tiempo suficiente para lanzar un bote. No es tiempo suficiente para ponerse un chaleco salvavidas. Apenas es tiempo suficiente para darse cuenta de lo que está pasando. Las imágenes del sumergible confirman esta violencia. La presión de la explosión fue tan intensa que expulsó el metal hacia afuera. El barco fue destripado desde adentro. La proa y la popa fueron cortadas instantáneamente, hundiéndose como piedras. La explosión habría sido instantánea. La mayoría de los hombres bajo cubierta no habrían sentido nada. Pero para los hombres en las cubiertas superiores, el horror apenas comenzaba. Aproximadamente 100 hombres fueron arrojados al agua. Estaban vivos, pero nadaban en una gruesa capa de combustible. Los otros barcos estadounidenses vieron la explosión, vieron el humo, y tomaron una decisión fría y calculada. Asumieron que nadie podría sobrevivir a una explosión así. También sabían que un submarino aún los cazaba. Así que se dio la orden: no se detengan. La flota se alejó navegando. Los supervivientes en el agua vieron los mástiles de sus amigos desaparecer en el horizonte. Estaban solos en medio del Pacífico. Y flotaban en un lugar conocido por sus tiburones. Los restos nos dicen cómo murió el barco. Pero los relatos de los supervivientes nos cuentan cómo realmente comenzó la pesadilla. El agua estaba a punto de reclamar lo que el fuego no alcanzó. Rodeados de depredadores, el agua se tiñó de rojo. Esta es la parte de la historia que te hace enojar. Es la parte que persigue a las familias hasta el día de hoy. Cuando el Juno explotó, aproximadamente 100 hombres sobrevivieron a la explosión inicial. Estaban aturdidos, quemados y cubiertos de aceite negro. Se aferraban a redes de carga, pedazos de madera y balsas salvavidas que se habían soltado. Esperaban que el rescate llegara en cuestión de horas. Estaban equivocados. Debido a la amenaza del submarino y una falla en las comunicaciones, el mando de la Marina no sabía que había supervivientes. Un bombardero B-17 realmente voló sobre ellos y señaló la ubicación. Pero el informe se perdió en una pila de papeles en el cuartel general.
Literalmente quedó sobre un escritorio mientras los hombres luchaban por sus vidas. Así que los hombres esperaron. Y esperaron. El sol en el Pacífico Sur es brutal. Les ampollaba la piel. El aceite les entraba en los ojos y los pulmones. La sed apareció inmediatamente, pero la mayor amenaza no era el sol. Eran los depredadores. Iron Bottom Sound es conocido por sus poblaciones de tiburones. Las vibraciones de la explosión y el olor en el agua actuaron como una campana de cena. Cientos de tiburones invadieron el área. Los supervivientes reportaron después que cada noche comenzaba el pánico. Los hombres eran arrastrados bajo el agua uno por uno. Era una lotería. Podías estar hablando con un compañero y un segundo después desaparecía en un chapoteo. Pero la tortura psicológica era peor. Después de unos días sin agua dulce, los hombres comenzaron a alucinar. Sufrían un delirio severo, pero no es tan simple. La mente te juega malas pasadas cuando estás así de deshidratado. Algunos hombres imaginaron que veían tierra. Nadaban lejos de las balsas para nunca volver a ser vistos. Otros imaginaron que el barco aún estaba allí, justo bajo la superficie. Se sumergían para tomar un trago de agua fresca del comedor y nunca volvían a subir. Un superviviente recordó a un marinero que afirmaba tener un auto estacionado cerca e iba a conducir para buscar ayuda. Nadó hacia el océano abierto. Era una locura total. Entre el grupo estaba el hermano Sullivan más joven, Albert. Los supervivientes dicen que estuvo vivo los primeros días, pero estaba frenético de dolor. Seguía llamando a sus hermanos, George, Frank, Joe, Matt. Pero el océano solo respondía con el golpe de las olas. Eventualmente, Albert sucumbió a los elementos. Falleció en el agua o fue llevado por los tiburones. Nadie lo sabe con certeza. Para cuando un hidroavión PBI Catalina finalmente los avistó 8 días después, solo quedaban 10 hombres con vida. 10. De los 100 supervivientes originales y de los casi 700 tripulantes. Cuando los rescatistas los sacaron del agua, apenas eran humanos. Eran esqueletos envueltos en piel. Estaban cubiertos de úlceras por la sal y el aceite. Estaban traumatizados más allá de las palabras. Los expertos que analizan el sitio del naufragio conocen este contexto. Cuando miran el metal retorcido en el fondo del océano, no solo ven acero. Ven el punto de partida de una película de terror de 8 días. El rescate tardío fue un escándalo. El capitán del crucero USS Helena, el capitán Hoover, fue relevado del mando por abandonar la escena. Aunque muchos argumentaron que solo estaba siguiendo el procedimiento estándar para proteger su barco de los submarinos. Sigue siendo un tema controversial en la historia naval, pero hubo un descubrimiento específico en el fondo del océano que hizo llorar a los investigadores. Una tumba, para hermanos. La política del único superviviente. La pérdida del USS Juno permanece sola en la historia, definida por la tragedia de los hermanos Sullivan. George, Francis, Joseph, Madison y Albert eran un clan irlandés católico muy unido que les dijo a los reclutadores: permanecemos juntos. La marina, desesperada por hombres, aceptó. Fue una decisión que perseguiría a los militares para siempre. Cuando el Juno fue destruido, la familia quedó en la oscuridad. Semanas después, 3 oficiales tocaron a su puerta. El padre preguntó: ¿cuál? La respuesta fue devastadora. Lo siento, los 5. Este desastre obligó a Estados Unidos a adoptar la política del único superviviente para asegurar que ninguna familia sufriera una pérdida tan total de nuevo. Pero, cuando un sumergible finalmente llegó a los restos, el descubrimiento fue inquietante. La preservación es casi sobrenatural. A diferencia de los naufragios poco profundos que son consumidos por el óxido y el coral, el Juno descansa a 4.200 metros de profundidad. A esta profundidad, el océano es un desierto. Está helado y, lo más importante, privado de oxígeno. El óxido es solo oxidación. Sin oxígeno, el acero no envejece. ¿Fue el rescate tardío de la tripulación del Juno un simple error? ¿O fue un encubrimiento para ocultar un desastre de relaciones públicas? ¿Y crees que Iron Bottom Sound está realmente embrujado? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios abajo. Si quieres más misterios de las profundidades revelados, dale al botón de me gusta y suscríbete.